Salmo 142. En el Salmo 142 uno pudiera inclusive leerlo completo, pero quiero leer del 5 al 7, esos últimos tres. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Yo quiero leer ese último versículo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Padre, tu palabra ha sido leída, tu palabra es viva, eficaz. Tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías. Tu palabra penetra hasta llegar al tuétano de los huesos. Y nos da esa capacidad, nos da esa sabiduría para poder discernir entre una y otra cosa. Gracias porque saldremos edificados. Gracias por los cielos abiertos. Gracias por tu Espíritu Santo. Qué difícil es comprender, Señor, que tú siendo santo, santo, santo y llenando todas las cosas puedas desear llenarnos a nosotros de tu presencia. Son tus misterios, Señor. Son tus bendiciones. Es tu gracia. Y digo por ello, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. Si me permite comenzar en esta mañana, ahí usted ve un choque de sentimientos en todo ese salmo. David se encuentra en una cueva física. David está tratando de sobrevivir. David dice que va a clamar a Dios, que le va a exponer su queja, que va a hacer muchas cosas ante su presencia. Y siempre me fascinan, y le digo a todo aquel que se convierte, que entre leer los evangelios y leer los salmos, debería ser la primera comida que uno come cuando llega al evangelio. ¿Por qué? Porque si es cierto que los evangelios me hablan de la vida de Jesús, también es cierto que los salmos tienen un choque de sentimientos, porque en un momento hay una ira, un coraje, hay un desbordamiento de palabras, pero siempre aparece un silencio donde permite al ser humano rectificar. Y este salmo no es la excepción. De un momento de, repito, de desbordar su corazón, de hablar de sus sentimientos y de cómo se encuentra, vemos a un David que de repente dice, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, estoy muy afligido, a ti voy a clamar, a ti voy a orar, porque tú eres mi porción, tú eres mi verdad, tú eres mi justicia. Qué lindo cuando usted puede, repito, rectificar. Semana pasada decíamos que la iglesia necesita aprender a guardar silencio. Necesita comenzar a añadir sabiduría a su vida y a dejar quizás de hablar y despotricar y derramar toda ese montón de sentimientos encontrados, porque sencillamente Él es Dios. Creo que hay un hombre que rectificó, o sea que se puede rectificar y se puede hablar con el Señor de una manera donde usted le añada bendición a su oración. Clamé a ti, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres, aleluya, mi justicia, pudiera decir yo, mi castillo fuerte, dice en otro salmo, mi pronto auxilio, mi escondedero, mi castillo, mi alto refugio. Todas esas frases que David pudo aprender mientras pastoreaba aquellas ovejas. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo.
razón por la cual estaba en una cueva físicamente. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Este hombre, la Biblia registra y los eruditos, los estudiosos no saben en cuál de las cuevas fue, pero la Biblia registra 2 eventos en las cuevas. Un evento de ellos fue cuando huía en medio del cansancio, huía de haber pasado al lado de los filisteos, se hizo el loco, lo botaron y como que este hombre reacciona y huyendo de ellos y huyendo también de Saúl, se esconde en la cueva de Adulán. Escondido en la cueva de Adulán, este hombre de repente se da cuenta que comienza a acercarse un grupo de personas, y cuando yo miro la primera carta de Samuel en el capítulo 22 veo que se le acercaron los afligidos, los endeudados, los marginados por la sociedad. Entonces, en medio de mi crisis, ahora me rodea gente que también está en crisis. Interesante. La Biblia registra una historia respecto a ello, yo no la voy a tocar. Lo que sí quiero recalcar es algo que en ese mismo capítulo, una vez estos hombres deciden estar con David, Dios le dice, sal de tu lugar fuerte y regresa a Jerusalén. ¿Qué habrá ahí? Permítame un segundo más. La otra experiencia es en la cueva de Engadi. En esta ocasión huye específicamente de Saúl. Saúl lo acorrala y metiéndose en esa cueva, en esa oscuridad, momentos más tarde a esa misma cueva entra el rey Saúl y por ende su corte, ese sistema de seguridad que él pudiera haber tenido. Se acuesta y en su cansancio se queda dormido. David lo está viendo. Entra a un conflicto. ¿Por qué? Porque tiene al que le persigue. Tiene a aquel que Dios había que echado a un lado. Las voces le hablan de matarlo. Y David en su encrucijada solo que corta un pedazo de aquella túnica del rey. Oiga, y para eso fue suficiente. Eso fue suficiente para entrar, repito, en una lucha interior. 2 experiencias. 2 experiencias que desnudaron un corazón. 2 experiencias que llevaron a David, aunque haya podido salir de la cueva física, a darse cuenta que había una cueva aún más profunda en su ser. Su alma estaba en oscuridad. El que iba a ser el rey de Israel se encontraba en una cárcel. Oiga, hay una ilustración que dice, esta señora o este paciente, esta dama, después de ir a muchas consultas médicas, a muchos hospitales de renombre, haciendo turnos en los hospitales donde los famosos doctores estaban, se da cuenta y en su última visita sencillamente no deja hablar al doctor y le dice, mi problema no está en el cuerpo, doctor, está en el alma. Soy una mujer vacía, dice el paciente. Hay algo que anda mal dentro de mí. ¿Qué puede hacer la ciencia? ¿Qué pregunta? Y qué bueno que a veces Dios permite preguntas a personas que me pueden ayudar. Porque aquel que estaba del otro lado del escritorio no le fue sorpresa la pregunta, porque siendo creyente dirigió a esta mujer a su encuentro con Jesucristo. Oiga, ¿y qué era lo que le pasaba a la mujer? No hay muchos datos en la ilustración. Habían sentimientos negativos que habían envenenado su corazón. Había rencor. Había deseos de venganza. Había culpa.
Sentimientos encontrados. Me da la impresión que le pasó lo mismo que a David. A la falta de perdón, el rencor, la culpa. Algo que yo últimamente le tengo un nombre. Mi santidad. Mi razón. Mi sentido común. Cuando esta mujer, dirigida por aquel doctor en esta ocasión, que no le mandó a hacer laboratorios ni placas, sino que sencillamente le comenzó a aconsejar que cambiara aquellos sentimientos con el deseo de perdonar, con el deseo de comprender, con el deseo de amarse a sí misma y amar a aquel prójimo, la vida de la mujer cobró un nuevo sentido. ¿Por qué traigo esta ilustración? Porque muchos de nosotros seguimos buscando respuestas en la ciencia. Y el viernes Dios habló de ciertas actitudes. Palabras que se han escuchado por mucho tiempo en la iglesia. Actitudes que nos imposibilitan de crecer en el Señor y de ver el propósito del Señor, y que nos deprimen y nos destruyen y nos manipulan y nos engañan. Y que aun cuando Dios pueda abrir los cielos y descender, salimos por la puerta y una vez más dominan nuestra vida. Me da la impresión que nos pudiéramos identificar con esta mujer, buscando solución al insomnio, buscando solución a la ansiedad, buscando solución a la depresión, yendo aquí, yendo allá, tomando la píldora, tomando la otra, sin querer sin darnos la oportunidad de que el doctor de doctores en este caso nos hable y nos diga: el problema no está en tu cuerpo, el problema está en tu alma. Que aún gustando de mí, aún yo habiéndote sacado de las cuevas de tu vida físicas, todavía permaneces en la cárcel de tu alma. David tuvo que reconocer su conflicto. David tuvo que conocer que era tiempo de sanar con respecto a una familia, que era tiempo de sanar en su vida. Era tiempo de reconocer que aunque se encontrara huyendo del rey, pronto estaría en los zapatos de ese rey. Muchos de nosotros huimos del propósito de Dios. Muchos de nosotros tenemos un llamado y continuamos diciéndole a Dios cómo hacer las cosas. Y empezamos a manifestar una serie de síntomas. Oiga, los doctores, los que saben de eso, le llaman enfermedades psicosomáticas, enfermedades que destruyen la vida, porque el laboratorio no las descubre. Las placas tampoco las descubren. Sin embargo, están presentes. La pastilla no la sana. El antibiótico mucho menos. Sencillamente nos tomamos alguna capsulita que nos adormece y seguimos caminando sobre la faz de la tierra sin entender que Dios nos quiere sacar de la cárcel de nuestra alma. Dos experiencias para David. Una, donde ve que todo el que le rodea, me parece ver al paralítico de Betesda, rodeada de gente como él, con muchas enfermedades, peleando por sobrevivir. Ahí está David. La otra, con aquel que le persigue, con un conflicto y una voz que me dice mátalo, y la otra le dice respétale la vida. ¿Dónde usted se encuentra? Yo no sé. ¿Qué mar de sentimientos hay en su vida? Yo no lo sé. Pero el Señor me lleva en esta mañana a decirle que es necesario que usted haga esta oración. Aquí hay gente que es necesaria que hagan esta oración de decirle a Dios: finalmente, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre.
Y amado, yo no preparé lo que ocurrió antes, ni tampoco está subiéndome este mensaje ahora. Lo que ocurrió ahorita es sencillamente para que entienda que por cuanto no pudiste alabar su nombre, es necesario que Dios te saque de la cárcel donde estás. Es necesario tomar la decisión de perdonar. Es necesario tomar la decisión, repito, de salir de una cárcel, porque no solamente lo alabarás. Ahí dice, me rodearán los justos. Espérese. Hay un conflicto en mi interior. Porque a David los estaban rodeando los endeudados, los afligidos, los marginados. Pero ahí está diciendo David, me rodearán los justos. ¿Sabe algo? Cuando usted decide cambiar, lo que le rodea cambia. Cuando usted decide ser diferente, lo que le rodea cambia. Lo que le rodea cambia y cambia a su favor. Alabado sea el Señor. Podrás decirle al Señor que lo que hay a tu alrededor te roba la esperanza. Podrás decirle al Señor que lo que te rodea te roba el sueño. Podrás seguir diciéndole al Señor que lo que te rodea te está matando. No creas que te van a cambiar la atmósfera. Te van a decir, cambia tú, sal de la cárcel, porque tu entorno cambiará a tu favor. La Biblia dije y mantuve al margen que aquellos afligidos, que aquella gente enferma, que aquella gente en crisis que vino a la cueva de Adulán, la Biblia me registra que más adelante fueron los valientes de David. Fueron los que salieron a defender al rey. Fueron los que enfrentaron a los enemigos del rey. Fueron los que defendieron las tierras del rey. Fueron los que incluso 3 de ellos, de los más valientes, cruzaron toda una guarnición filistea para buscar agua para que el rey pudiera tomar. ¿Alguien está escuchándome? ¿Alguien está pensando en esta mañana cambiar? ¿Habrá alguien aquí hoy que quiera desistir de su queja delante de Dios? Sácame de la iglesia, muéveme a un lugar. Sácame del trabajo, muéveme a un lugar. Sácame de aquí, llévame a otro lugar. Te tengo noticias. Porque no serás movido del lugar donde estás hasta que aprendas a entender que tú eres el único que puede cambiar tus circunstancias. Amén. Entonces, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Comienzo a alabarlo y comienzan a rodearme los justos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Yo no sé usted. Quiero plasmárselo de esta manera. Jesús me habla de una persona en una cárcel igual. Tiene que ver incluso con la ilustración. Hay una mujer enferma. Ha gastado todo lo que tiene yendo a todas las posibles consultas que pudieran haber. Aquella sintomología que tenía, aquellos síntomas que presentaba, ya se habían manifestado físicamente. Aquellos síntomas que tenía la llevaban a una situación, a una encrucijada o a una encerrona, de tal manera que aquella mujer, si se presentaba delante del pueblo, iba a ser apedreada. Era lo que se decía inmunda. Era una mujer olvidada por Dios, decía la sociedad. Era una mujer que no tenía esperanza en su vida, sino la muerte. Porque en ella había un flujo de sangre, condenado por la sociedad. Malinterpretado por muchos. Un día llega Jesús. Y ya usted conoce la historia, arrastrada. De tal manera, arriesgando su vida, toca el borde del vestido del maestro. Poder salió de él. Él se detiene. Iba camino a la casa de Jairo, había regresado a la orilla. Aquella mujer había aprovechado la oportunidad de que un hombre había provocado
que el cielo regresara donde él. Ella dijo, esta es mi oportunidad. Quizás la mayoría de las personas se habían ido. Aunque todavía una masa, la mayoría se habían ido. Esta es mi oportunidad. Jairo provocó que regresara. Yo me voy a lanzar. Lo tocó. El Señor se paró y dice, ¿quién me ha tocado? Mi amigo Pedro, rápido. Señor, ¿qué te pasa? ¿Te afectó la experiencia del Gadareno? ¿Cómo es posible que preguntes eso si todo el mundo te toca? Pero hay un toque que siempre es diferente. Hay una alabanza que puede salir de ti. Y aunque tú pienses que estamos como locos, como personas desenfrenadas alabando a Dios, yo te aseguro que en el cielo hay alguien que te está escuchando solamente a ti. Hay un Dios que identifica las voces, no la mía porque yo esté en el micrófono, no la de los cantores porque tengan micrófono, sino la de un alma que reconoce que es tiempo de salir de la cárcel. Ahí está la mujer. Cuando escucha al Señor preguntar qué pasó, se queda frisada, lo mira, chocan las miradas. Créame que lo que no sintió rechazo. Estoy seguro que no la juzgaron, sino que sencillamente la amaron. Yo te he tocado. Hubo una frase más, que es la que me importa ahora. Le dijo el Señor, sé sana de tu azote, sí. Lograste detener el flujo de sangre. Pero yo sano tu alma para que el flujo de sangre no regrese. Yo sano la raíz del problema. Yo sano tu dolencia. Hay un Dios que conoce lo que te ha llevado a la cárcel de tus sentimientos. Hay un Dios que conoce lo que te ha llevado a la cárcel de tu alma. A gritar con toda tu fuerza a ver si alguien tiene la llave. Y lo único que ha provocado a tu alrededor son las circunstancias suficientes para que tú te rindas como se rindió David. Y le grites con voz en cuello, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Dije la semana pasada que la opresión crea que te multipliques y crezcas. Este mismo hombre dice que en medio de la aflicción tú me haces ensanchar. Y en esta mañana te está diciendo, oh, reconozco que es necesario que me saque de la cárcel. ¿Qué capacidad de hombre? ¿Qué capacidad de ser humano? ¿Alguien entonces me puede definir lo que es ser humano? Yo tengo que redefinirlo. A mí me dijeron que era el que no llora. A mí me dijeron que era el que siempre decía que sí e iba para adelante. A mí me dijeron que el que no necesitaba ayuda de nadie. Ese era el verdadero hombre. Error. Reload. Redefine. El verdadero hombre es el que reconoce la necesidad de Dios. La historia me habla de que no hay otro rey como rey David. Pero me da la impresión que me da una definición totalmente opuesta a lo que el mundo nos da. Porque este hombre lloró. Este hombre reconoció. Este hombre se humilló. Este hombre se postró. Este hombre se despojó. Y fue capaz de decirle al Señor, saca mi alma de la cárcel. Ahí está la mujer del flujo de sangre. Siendo libertada, léalo luego en Marcos capítulo 5 si quiere, versículo 21 en adelante. Siendo
sacada de la cárcel de su dolor. La Biblia me habla que el Espíritu del Señor saca a los presos de la cárcel. ¿Dice amén a eso? ¿Verdad que lo dice? El mismo Jesús lo vuelve a repetir. El Espíritu del Señor está sobre mí. La Biblia nos dice a nosotros que Jesucristo partió de esta tierra diciéndonos: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Me conviene que me vaya porque enviaré al Espíritu Santo de Dios y Él os enseñará todas las cosas. Decíamos la semana pasada todo lo que este Espíritu quiere hacer en medio de nosotros. Hablábamos de que quiere redarguir al mundo de pecado, de justicia, de poder, y que quiere hablarnos las cosas que el Padre y el Hijo hablan entre sí respecto a nosotros. Una de las cosas que ese Espíritu viene a hacer en medio de nosotros es a contestar a aquella oración de muchos que todavía no se atreven a decir: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Ahora, mencioné que aquella mujer estaba llena de odio. Aquella mujer estaba llena de rencor. Aquella mujer estaba la paciente que había ido a tantos médicos. Porque aún la Biblia no me dice de qué libertó a la mujer del flujo de sangre. Pero sí mi ilustración habla de falta, repito, de perdón, de odio, de rencor. Y yo mencioné algo: nuestra propia santidad. O sea que su santidad, Carlos Santiago, se traiciona a sí mismo. Cuando pretendo decirle a Dios que estoy haciendo las cosas bien, y comienzo a decirle: ¿por qué tú no me bendices si yo estoy haciendo las cosas como son? ¿Por qué tú no me haces justicia si yo soy una persona correcta? Que mucho nos traiciona nuestra santidad. Que mucho nos lleva a criticar nuestra santidad. Nos convertimos en fariseos. Y como esa ilustración que el mismo maestro hace diciendo: Señor, el fariseo hablando, sé propicio a mí que soy correcto, que cumplo con las leyes, y no mires a aquel que está allá y era un publicano que humillado en el piso en la parte de atrás del santuario decía: sé propicio a mí que soy pecador. Que mucho daño nos hace y que mucho entendimiento ciega el pensar que nosotros somos capaces de algo delante del Señor. Que mucho nos traiciona el pensar que podemos servirle con nuestras herramientas, entonces demostrando así que se nos olvida que la Biblia dice que Dios hace toda cosa nueva, por ende no le interesa nada de lo que yo le puedo ofrecer. ¿Cuántos de nosotros entonces estamos en la cárcel pensando decirle a Dios que Señor, yo no tiro la piedra? Señor, yo no velo al guardia, decían antes. Señor, yo sencillamente trabajo y regreso a mi casa por las tardes, atiendo a mi familia. Yo tengo mi casa bonita, yo tengo mi casa lo más aquel, mi familia bien atendida. Yo no malgasto mi dinero, yo no bebo, yo no fumo. Yo no fornico, yo no hago esto, yo no hago aquello. Frases y oraciones que sencillamente no nos dejan expresarnos como se expresó David. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Hoy Dios nos mostró. Hoy Dios te dejó ver lo difícil que se te hace abrir los labios y decir un gloria a Dios. No es sencillamente que yo te obligara. No es sencillamente que yo me quiera imponer. Para el que no entendió de una, entienda la otra. No es sencillamente que es que estás muy cansado, cansada. Es sencillamente que estás en la cárcel. Y el Dios que está hablándonos de actitudes, de carácter. El Dios que nos está hablando de condiciones quizás aprendidas, conductas aprendidas en nuestra vida, viene a decirnos:
esa frase poderosa que dijo el viernes. Llevo mi palabra a prisa. Voy a hablar con respeto a algo. Hay algo que quiero que renueve su mente respecto al viernes. Cuando Dios dice que lleva su palabra a prisa, se refiere al propósito y no a la destrucción. Y me da la impresión que por algún momento alguien pudo haber identificado el hecho de que Moisés haya sido cortado de la tierra prometida como un señalamiento de lo alto para decirte: si no me obedeces te talo. No me gusta que piense eso, porque Dios no va a cambiar su forma de pensar. Él sigue siendo lento para el aire y grande en misericordia. Sin embargo, sí le estaba diciendo a Jeremías: llevo mi palabra a prisa. Luego de mostrarle un almendro que florece antes de tiempo, Dios le estaba diciendo a un pueblo y a Jeremías: lo que voy a hacer, estoy determinado a hacer. En este tiempo, amado, a diferencia del Antiguo Testamento, que si usted sencillamente desobedecía era cortado, existe la gracia. Sin embargo, dentro de la gracia hay una información que la casa de Dios no puede ignorar. Apocalipsis capítulo 17, si usted lo lee y entre ellos lee el 10, se va a dar cuenta que la Biblia habla que ahí van a haber unos acontecimientos una vez 5 reyes hayan pasado por la tierra. El último era era la unidad de unos reinos. Oiga, amado, refiriéndose al último periodo de Inglaterra, Estados Unidos y si alguien quiere añadir Francia. En el siglo XX fueron los 3 reinos que se pasaron el poder en el mundo. Eran las potencias de este mundo. Estamos en el 5.º reino. Jesucristo está a las puertas. Jesucristo viene por su iglesia. Porque la Biblia dice que antes que comiencen a pasar los juicios sobre la faz de la tierra, hay una iglesia que le ha creído. Y esa iglesia que le ha creído y le ha obedecido será levantada y se convertirá en vez de ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, en la novia del que está en los cielos. Entonces me preocupa esa frase nuevamente y se la traigo para que entienda. Es necesario que Dios me saque de la cárcel, no solamente para que alabe su nombre, sino para que la palabra que Él lleva a prisa se cumpla en mi vida, porque el tiempo se acaba. Dios te quiere sacar de la cárcel para que puedas hacer aquello para lo que fuiste asido por Cristo. Pero mientras estés en la cárcel no podrás hacerlo. Incluso no querrás hacerlo. Seguiremos diciéndole a Dios que somos tímidos. Seguiremos diciéndole a Dios que somos pocos para hablar. Soy tardo para hablar. Soy un niño. No me sé expresar. Tengo un 4º año. No tengo estudio. No tengo tiempo. Un mar de conflictos que lo único que nos están diciendo: acaba y dile a Dios que te saque de la cárcel. Dios va a cumplir su palabra en nosotros. Mire hasta dónde llega la frase del viernes. Apresuro mi palabra. Jeremías fue al rey. Le dijo: el Señor quiere preservar su vida si se rinden. El que haya leído la historia ya la conoce. Si se rinden, Dios preservará sus vidas y los volverá a traer de vuelta a casa. Y aquel orgullo, aquella altivez, aquella nacionalidad, aquel sentido común, le dijo a los generales: una vez más venceremos, no podremos ser destruidos. El que está mal, Jeremías, eres tú. Y a tal extremo llegó la actitud entre Jeremías y el rey y todo el ejército, que lo echaron a una cárcel. Ahora Jeremías está en la cárcel. Y en la cárcel seguía hablando. Es tiempo de tornarlos al rey. Es tiempo de tornarnos al rey. Hablando de irse con el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor conquista la tierra.
El hombre que está en la cárcel sale, Dios le permite quedarse en la tierra. Más adelante manda una carta hablando de unas 70 semanas. El pueblo de Israel se queda en la expectativa, pero se levanta un profeta que dice, hay una visión escrita y aunque no la veas cumplir y aunque tarde, cree que lo que Jehová ha dicho pasará. ¿Se acuerda de Habacuc? Habacuc viene a decirle a alguien que está pendiente al cumplimiento de la palabra de Dios, a alguien que está a la expectativa de lo alto, a alguien que está a la expectativa de las cosas del reino, a alguien que está asombrado por el hecho de que Dios descendiera a la tierra y revelara el corazón de Dios. A alguien le está diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo que escrito está y se cumplirá. Aunque tardare, se cumplirá la palabra que yo he dicho. Lo que dice Apocalipsis 17, versículo 30, se cumplirá. Pasado el quinto reino, los cielos se abrirán. La iglesia será recogida. Y luego el mundo conocerá al deseado de las naciones. Es tiempo de que la iglesia salga de la cárcel. Oh, no de la cárcel física. Dios le demostró a David que lo podía sacar. Te saqué de la cueva de Adulán. Te saqué de la cueva de Engadi. Y tal fue la experiencia que aquel hombre dijo, ahora sácamela de la cárcel. Sácame de la cárcel también. Sácame de la cárcel. Sácame de la cárcel. Usted se imagina a usted y a mí hoy comenzando a decirle sencillamente a Dios, sácame de la cárcel para que alabe tu nombre. Usted no sabe lo que está encerrando. Si alguien se quedó cuestionándome el mensaje la semana pasada, cuando yo decía, deja de estar criticando cuando vienes de rodillas y deja de estar argumentando que todo te anda mal, deja de estar dando quejas, cuando quizás tú aprendiste que era tiempo de dar quejas, estar en el altar. Entonces me dijiste, ¿y ahora qué hago? Pues en esta mañana Dios te está diciendo qué es lo que vas a hacer. Sencillamente dile a Dios, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. La Biblia está plagada de historias que nos las enseñan. ¿Te acuerdas de un Elías? Acababa de ver una manifestación de gloria, de poder, un derramamiento de Espíritu Santo terrible sobre una nación que tornaba su corazón al Señor y se humillaban. Asesinó a los sacerdotes de Acera, a los sacerdotes de Baal, los destruyó a todos. Escuchó una voz, la voz traspasó su corazón, lo engañó. La Biblia me dice que este hombre se sentó a morir debajo de un enebro. Lo que no sabía era que aquellas palabras de aquella mujer lo que estaban haciendo era desnudando un corazón, como muchas palabras han desnudado el tuyo y el mío. Y quizás te sientes marginado debajo del enebro o en la cueva hasta la que este hombre llegó. Pero te tengo noticias. Sencillamente Dios estaba sacando a Elías de la cárcel. Señor, tengo un vivo deseo y solo yo he quedado. Solo yo soy bueno. Solo yo soy el profeta. Solo soy yo el que te sirvo. A lo que un Dios del cielo le dijo, nada le dijo. Sencillamente el silbo apacible de su presencia le dejaba saber a Elías, no eres tú el que te tiene de pie. No son tus estudios los que te tienen de pie. No es tu santidad el que te tiene de pie. No es lo que tú hayas podido hacer lo que te tiene de pie. Es mi presencia en ti. Y le dijo, sal de la cueva ahora. Vamos, alguien. Te tengo noticias. Porque al salir de la cueva, te espera regresar por el mismo camino que te llevó a la cueva.
No hay una limusina esperándote afuera. No hay un tren de bala de eso, ultra tecnológico. Tienes que caminar por donde mismo caminaste. Pero qué bueno, porque cuando fuiste a la cueva ibas triste, cabizbajo, ibas desilusionado y desanimado pensando que Dios se había equivocado contigo. Pero cuando sales de la cueva y te das cuenta que es el silbo apacible de Dios en ti, comienzas a caminar derecho y hacia adelante. Y te acuerdas, iglesia, el monte se mueve, el monte se mueve, el monte se mueve, el monte se mueve. El Nuevo Testamento también tiene personajes en la cárcel. Está Pedro y Juan. Fueron los primeros apóstoles que entraron a una cárcel. Estaban predicando el evangelio y los echaron a la cárcel para el otro día. Amedrentarlos, esperanzados de que el pueblo que los oía no se rebelara en contra de los soldados. Sin embargo, cuando los fueron a buscar, ya no estaban en la cárcel. Estaban los soldados. Estaban las rejas puestas. Estaban los candados puestos. Estaba el cepo y la cadena del cepo estaba cerrada. Sin embargo, no habían podido retener a aquellos que adoraban a Dios. Hello, hello, pastor. Yo no sé si Dios me pueda librar de mi cárcel. Te tengo noticia. No hay cárcel más grande. No hay cárcel segura. No hay nada que te haya podido acontecer que Dios no te pueda librar. Nada. Nada. Nada, no hay enfermedad que te pueda vencer en esta mañana. Alguien que lo escuche, no hay enfermedad, no hay diagnóstico médico, no hay esquizofrenia, no hay bipolaridad, no hay nada que pueda detener el poder de Dios en tu vida. No hay. No hay. Oiga, por poco matan a los soldados. Los soldados estaban mirando, pero es que nosotros no hicimos nada, no me dormí. Y yo me imagino que uno al otro le dice, es la primera vez que no me duermo y me van a matar, Dios mío. Cuando los buscaron, ¿estaban en dónde? Jugando cartas en la casa. Estaban jugando PlayStation en la casa. Estaban desayunando en el mesón, alaba. No. Dios los libró de la cárcel. ¿Sabes a dónde los llevó? A predicar de nuevo al templo. Los había regresado al lugar. Porque es que Dios te regresa al lugar. Dios te regresa al lugar. Alguien que lo entienda hoy. Dios te regresa al lugar. Dios te regresa al lugar. Para que sigas predicando. Para que sigas predicando. Por eso es lo importante en esta mañana de este mensaje. Por eso es lo importante. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Te tengo que alabar, te tengo que alabar, te tengo que alabar. Usted no puede permitir que nada en esta tierra le calle su boca. Te sientas como te sientas. Te sientas como te sientas. Escúchalo hoy. Haya sucedido lo que haya sucedido, con el error que hayas cometido, no importa cómo se llame. Señor, saca mi alma de la cárcel. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos se recuerdan de la historia de José antes, volviendo un poquito atrás, para no cansarlo en el libro de Hechos? ¿Quién lo había llevado a la cárcel? La traición. Quiere decir que puede ser que tú no hayas querido estar donde estás. Alguien necesita escuchar eso. Estoy seguro. Quizás la vida te empujó a estar en ese sitio. Y más, vuelva a Jeremías. Jeremías no buscó estar en la cárcel, pero su enemigo lo empujó y cayó. No solamente en el patio de la cárcel, sino en la cisterna de la cárcel.
en el lugar más profundo de la cárcel. Y tú le estás diciendo a Dios, yo no quise estar aquí. Yo no procuré estar aquí, fueron mis enemigos los que me empujaron. A José lo empujaron a la cárcel, aquella mujer mintió, aquella mujer dijo un disparate, aquella mujer se proyectó. José está en la cárcel no porque quiso, sencillamente su fidelidad lo llevó a estar allí. Y Dios lo enseñó. Y qué hermoso que al final de la historia, para que tú y yo aprendamos, aquel hombre se atreve a decirle a sus hermanos, no tengan temor porque no fueron ustedes los que me empujaron a esta vida que yo he estado viviendo. Fue Dios para preservar las vidas. Dios está formando un carácter. Dios está formando un carácter en nosotros para el tiempo que nos ha tocado vivir. Estamos en el tiempo del quinto rey. El periodo del quinto rey es breve. Pronto la venida del Señor. Y Dios está formando un carácter que si dejas hoy a un lado los sentimientos, que si te desprendes hoy a un lado de lo que te ata, yo te aseguro que como José podrás decir, para preservar la vida me ha pasado Dios por todo esto. Y si aún no me crees, acuérdate quién conoció José en la cárcel. Al que lo llevaría a palacio. Que dijimos la semana pasada que conocieron los tres jóvenes en el horno de fuego. Al que ellos adoraban porque Daniel se los enseñó. Al cuarto hombre. Al que desplazaría a Nabucodonosor de su trono. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Sácala, sácala, sácala. Saca la alma de mí, sácala. Saca mi alma de la cárcel. Yo creo que no hay mayor experiencia que esa. Sácala. Sácala. Para que yo pueda alabar tu nombre. Porque me rodearán los justos y tú me serás propicio. Mi entorno cambiará. Aleluya. Mi entorno cambiará. Mi entorno cambiará. El mundo dijo que no servíamos. El mundo sigue diciendo que nosotros no servimos. El mundo sigue diciendo que la gente que no tiene razón recurren a la fe. La gente allá afuera dice que los que no tienen sentido común se llenan de mentiras como esta. Que la gente que no tiene fuerza de voluntad buscan un Dios imaginario. Sin embargo, amado, yo estoy seguro que si salieran de la cárcel de donde se encuentran, conocerían al Dios que yo conozco. Porque yo les puedo decir a ellos diferente. Hay algo más grande que la razón. Hay algo más grande que el sentido común. Hay algo más grande y se llama la fe en el Señor Jesucristo. Usted sabe que la gente ahora se quiere infiltrar en todo. Y hay un caballero que dice ser ateo y está tratando de negociar conmigo en que yo lo acepte. Y mientras yo lo tenga ahí, él puede leer y yo puedo ver también. Estoy hablando de estas páginas, la página de Facebook. Y yo a veces me pongo a leerlo. Y él zumba el mensaje y dice que qué ridículos somos por abandonar la razón y el sentido común por la fe. Sin embargo, yo veo todo lo contrario. La razón y el sentido común se basan en un conocimiento. Y siempre va a haber alguien que sepa más que yo. Y siempre va a haber algo más que descubrir. Y siempre va a haber alguien, mire, más capacitado y con más potencial que uno. Sin embargo, la fe es diferente.
Porque Dios nos dice que a cada uno de nosotros nos da la medida de fe necesaria. Y aquí no se trata de quien más sabe. Y aquí no se trata del que más investiga. Sencillamente se trata de Él, que nos ama a todos nosotros. Que nos ama por igual, que no hace acepción de personas y que cada vez que revela su palabra, si usted aprende de lo que le estoy hablando, y me han dicho personitas que están ya aprendiendo, usted comienza a brincar por lo delicioso de conocer la palabra de Dios en su vida. No se deje engañar. Hagamos nuestra esta oración. Saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Pedro cayó en la cárcel. Dice la escritura que un ángel se le presentó, le quitó la cadena de la pierna, abrió la primera puerta y Pedro se rascaba la cabecita y decía, estoy soñando. Y el ángel lo empujaba como que sal, Pedro, que no está soñando nada. Y ya va Pedro. Y allá iba y salió de la primera y salió de la segunda y allí estaban los guardias. Y él decía, ¿cómo es posible? Oiga, y lo llevó ¿hasta dónde? Hasta la puerta donde estaban sus discípulos orando. ¿Alguien puede pensar lo que Dios quiere hacer en él? ¿Alguien puede verse hoy en los pies de Pedro? Te saca y te lleva de la mano, te saca, te va a sacar de la cárcel y te va a llevar de la mano y te va a llevar, como he estado diciendo, al lugar de encuentro, al lugar de bendición, al lugar del propósito. ¿Por qué? Porque Dios sencillamente no te abre la cárcel para que tú te digas, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? No. Lo llevó como llevó a los otros que te estoy diciendo. Te lleva. Cuando le pides a Dios que te saque de la cárcel, te saca y te lleva al lugar de su propósito. Si no, también ve a Pablo y Silas por si está discutiendo todavía con mi chola. Sí, pastor, yo todavía dudo lo que usted está diciendo. Pablo y Silas cayeron en la cárcel también. A Pablo le hicieron una injusticia porque nadie enjuicia a un ciudadano romano sin el debido proceso de ley. Pero lo pusieron en la cárcel, también lo amarraron a sus piernas. Oiga, pero algo ocurrió. ¿Y por qué estoy dejando quizás ya para ir finalizando mi mensaje? Porque este hombre vivió algo interesante. Este hombre, a la par de que Dios lo saca de la cárcel física, algo ocurría en Pablo que también lo sacaba de la cárcel del alma. Porque a la medianoche, Pablo y Silas alababan a Dios. Y en el proceso de alabar a Dios, un terremoto, una situación adversa, los libraba de la cárcel. Nadie se movió. Y un alma, el carcelero y su entorno fueron afectados. Y se convirtieron en justos porque vinieron a Cristo. Podrás seguir diciéndole a Dios. Iglesia, podremos diciéndole a Dios que tenemos problemas, que tenemos situaciones. Podemos seguir diciéndole a Dios un montón de excusas. O podemos darnos cuenta hoy, como se dio cuenta aquella mujer, aquella paciente, o como descubrió la mujer del flujo de sangre, que su problema no era el cuerpo, que su problema la ciencia no lo podría resolver, sino que se trataba del alma. El alma vacía y encerrada en una celda. Hoy una vez más Dios recalca esta casa. Es tiempo de perdonar.
Es tiempo de pasar la página. Es tiempo de echar el odio a un lado, el rencor, y comenzar a amar como Cristo amó a la iglesia. Se puede. Se puede lograr. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo se necesita un corazón que se humille. Pero para que el corazón se humille, tienes que reconocer que la palabra de Dios es aprisa en ti. Que no hay más tiempo, no hay más dilación. No puedes jugar al cristiano, no te puedes dar más puesto. Esta mañana es crucial para muchos. Si se fue difícil abrir tus labios y alabar a Dios aun cuando los cielos se abrieron y el Espíritu del Señor cayó sobre nosotros, tienes que reconocer que tu alma está en la cárcel y solo Dios la puede sacar de allí. Un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Echemos a un lado la razón, echemos a un lado los sentimientos, echemos a un lado los conceptos deformados, echemos a un lado, oiga, amado, la ciencia, la psiquis por un momento y sencillamente rindámonos al Señor. David pudo gobernar una casa. Siguió cometiendo errores. Pero el hecho de haber sido librado de la cárcel lo llevaba cada vez que cometía el error a humillarse. Dios ha prometido no dejarnos solos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Dios ha prometido, amado, levantarnos cada vez que sea necesario. Sé que hay un grupo que del retiro para acá se ha levantado con un deseo y una unción diferente. Lo sé. Se palpa. Aquí hay gente conquistando montes. Aquí hay gente experimentando cómo Dios le allana el camino delante. Y nos gozamos. Pero como pastor, mi trabajo no acaba con eso. Como pastor, mi trabajo continúa contigo. Tú que estás en ese estanque todavía. Tú que estás todavía sentado a la orilla del estanque viendo cómo las aguas se menean y tú no llegas allí. Tú que sigues dando vueltas alrededor de tu monte sin tener la determinación de salir de allí. Tú que sencillamente piensas resolverlo todo olvidándolo o ignorándolo. A ti que te paraliza la razón. A ti que te paraliza el sentido común. A ti que te paraliza tu propia religiosidad o lo que ya yo dije, tu santidad, tu supuesta perfección, tu supuesta disciplina. Yo te digo en esta mañana, es tiempo de cantar este cántico. Saca mi alma de la cárcel. Es tiempo de experimentar el que un ángel me saque de la mano o el mismo Señor. Es tiempo de experimentar cómo las cosas se abren y aunque yo no lo vea, atravesar esos barrotes y salir a la libertad. Es hermoso escuchar a Dios decir, te sano de tu azote, te sano de tu dolor, sano tu pasado. Aleluya. No hay otra mayor razón. Qué hermoso poder reconocer su obra en nosotros.
qué hermoso entonces poder pensar en esa cruz más a menudo. No me puedo seguir deteniendo porque el que murió en esa cruz no me quiere paralizado. Me está diciendo, Carlos, levántate, levántate y habla, levántate y habla. Hay más gente que tiene que conocer de mi sangre, hay más gente que tiene que conocer de mi salvación. Hay más gente que tiene que conocerla. Señor, pero es que estoy en la cárcel. No, clama a mí que yo te responderé. Yo tengo poder para librarte de la cárcel también. Pero anda, anda, que llevo mi palabra a prisa. Dile a este mundo, díselo, díselo, que mi sangre es suficiente. Mensajeros del Señor. Mensajeros del Señor. Dios te trajo un lugar para que grites esto. Saca mi alma de la cárcel. Sácala. Sácala. Oiga, ya dije ya que estaba terminando, con esto termino, pero lo tengo que leer. Quiero volver a esa frase de Jeremías y ver cómo este hombre entendió. Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 55 describe del lugar donde Dios sacó a este hombre. Y dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel. Perdón, desde la cárcel. Alguien que esté conmigo ahí. Alguien que haya aprendido a subrayar, a pintar y a marcar su Biblia para luego estudiar. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Desde la cárcel profunda. Lamentaciones capítulo 3, versículo 55. Y sigue diciendo, oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mi suspiro. Te acercaste el día que te invoqué. Me parece ver a Daniel de nuevo. Dijiste, no temas. Aleluya. Alguien que lo oiga, vamos. Alguien que lo oiga un momento. Alguien que lo escuche a su oído. No temas. No temas. No temas. Vamos, alguien. Alguien. Al oído, al oído, al oído. No temas. No temas. No temas. Alguien. Alguien. No temas. No temas. No temas. No temas. No temas. No temas. No temas de lo que te está pasando. No temas. No temas lo que estás viviendo. Se están cerrando las puertas, Señor. No temas. Ay, Dios mío, la familia se enferma y se enferma y se enferma y se enferma. No temas. La gente se burla de mí. No temas. No temas. No temas. Óyelo, óyelo bajito en tu oído. Ahí en la cárcel profunda. Ahí lo escuchó este hombre. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Aleluya. Siguió diciendo, abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos. Oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Oye, y si yo siguiera, no lo voy a hacer leyendo. Seguiré viendo a un hombre en su crisis.
Pero en ningún momento veré a un Dios contestando, sino sencillamente un no temas. No temas. No temas de lo que te pueda hacer el hombre mensajero. No tengas temor del diagnóstico médico. No tengas temor de las malas noticias, de las injusticias, de la traición. Sencillamente dile a Dios hoy, saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. Y me rodearán los justos. Y serás para mí propicio. Y yo no sé cómo lo hará, pero yo estoy seguro que lo hará. Tu vida cambiará para siempre. Tu vida cambiará para siempre. No importa cómo se llame. No importa el nombre de tu cárcel. No importa de lo profundo que esté esa cárcel. Sencillamente saldrás de ella. Terminé. Solo te añado. Preguntaste una vez la oración para salir de tu prisión. Ahí tienes la respuesta. La llave de tu cárcel. Solo una frase. Y el maestro de maestros, el cerrajero de cerrajeros, el que tiene la antorcha del buen acetileno, sencillamente abrirá los barrotes que hasta el día de hoy te han tenido paralizado. ¿Usted lo puede creer hoy? Entonces, ahí donde está, decídase hacer esa oración. Y ahí donde está, dígale al Señor la verdad de su corazón. Anda. Ahí donde está, dile la verdad de tu corazón, lo que te ha paralizado para no entender que la palabra de Dios es aprisa en ti. Porque estamos viviendo el tiempo postrero. Jesucristo está a las puertas. Estamos viviendo el último reinado de la tierra. Un reinado que hoy gobierna Estados Unidos, mañana Inglaterra, Francia, las potencias de este mundo. Por ahí trata de colarse China. Por ahí trata de colarse el mercado con un europeo. No hay espacio para un sexto reino. La Biblia no habla de 6. Así que si esta gente trata de levantarse, sencillamente anuncian el fin de los tiempos. Hoy hasta los musulmanes se quieren levantar, o sea que el llamado de Dios es aprisa. Jehová quiere cumplir su propósito en ti. Pero hoy te pido como hizo David, saca mi alma de la cárcel. Si hay gente aquí que tiene que perdonar, haga la oración ahí donde está. Mire, amado, no tengo que estar donde usted está. Yo no tengo que ir a donde usted, ni usted a donde mí. Sencillamente ahí donde está, decide perdonar. Vete por encima de las voces que te dicen que no lo merecen. Vete por encima de la voz que te dice que es más de lo mismo y dile, Señor, hoy yo decido perdonar. Hoy yo decido amar por encima del rencor, por encima del odio. Renuncio a mi santidad. Renuncio a mi religiosidad. Renuncio a mi razón y comienzo a vivir la fe. Perdónate a ti mismo. Perdona tus errores. Pon a un lado tus conceptos deformados. Decide perdonar en esta mañana.
Decide amarte. Decide amarte con tus defectos y tus virtudes. Decide amarte con tu imperfección, con tu equivocación. Y deja que Dios te saque de la cárcel. No sigas escondido tras una sonrisa aparente. No sigas escondido tras unos complejos. No sigas escondiéndote tras el trabajo, tras las otras responsabilidades. Hoy hay un Dios aquí que puede enderezar tu vida, sacarte de la esquizofrenia, sacarte de la bipolaridad, sacarte de la depresión. Aquí hay un Dios que te puede sacar de la cárcel y poner una alabanza en tu vida, un cántico nuevo en tu vida, poner el gozo de la salvación en tu vida. Pero te tienes que levantar en esa dirección. Aquí hay un Dios que puede romper el pasado tuyo. Aquí hay gente ligada a su pasado, atadas a su pasado. Cuando aquí hay un Dios que puede pudrir ese yugo, arrancar la esclavitud de tu corazón y devolverte, aleluya, a la autoridad que un día Él te habló. Aquí hay un Dios que puede poner un corazón valiente. La Biblia dice que aquellos afligidos, aquellos menesterosos, aquellos marginados de David fueron los valientes. Dios quitó el miedo, Dios quitó la inseguridad. Que hay quebranto, que los que decidieron andar conmigo luego del retiro están viviendo aflicción. Estás viviendo aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, te dice el Señor. Se te dañó el carro, te chocaron el carro, se enfermó la niña, se enfermó el niño, se dañó algo en la casa, tienes que gastar, no hay dinero. No temas, porque en breve verás tu justicia. Y no tu justicia porque merezcamos justicia, sino que al obedecer Dios honra y hace justicia. No es tiempo de dar un paso atrás. Tiempo de ese himno. Yo creo que ahora es que hay que cantarlo. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. No temas, te dice el Señor. No temas. No temas. Que el que te libertó la buena obra hizo en ti. Son momentos de tristeza. Pero hoy decide sencillamente alabar a Dios. Sencillamente decide alabar a Dios. Y verás cómo tu estado de ánimo cambia. Porque hay un enemigo que conocía lo emocional, lo sentimental que eras. Pero Dios te está haciendo como bronce bruñido. Dios te está haciendo firme. Lo insensible que estás sintiendo no es que te has dañado. Al contrario, te ha hecho como muro de bronce fortificado para que más nadie te dañe. Se va la tristeza, la soledad. Aquí hay gente que, amado, la sanidad en su vida tiene que ser tan fuerte que no acaban de entender que la experiencia de la mujer samaritana es una obra que Dios quiere hacer en ellos. 5 maridos has tenido y el que tienes no es ahora. Te sientes sola, te sientes solo, sientes el fracaso que te persigue, el fantasma te habla, pero aquí hay un Dios que puede restaurar lo que ya pasó. Puede sanar. Si le dices hoy, sácame de la cárcel. No tienes por qué mendigar. Me gustaría que alguien me ayudara a interceder. Te veo, si te me quedas mirando en el aire,
como que pienso que no les interesa más. Aquí hay jovencitas que tienen que escuchar que es tiempo de guardar su corazón. Los lobos han salido a robarte. No permitas que te roben el corazón con palabras que aparentan una cosa y no lo son. Sencillamente te quieren destruir. Basta ya de destrucción en esta casa. Dime que te saque de la cárcel y yo te saco de la cárcel de tus sentimientos. Te sientes sola, la presión del grupo te dice que necesitas un novio. Yo te libro, yo te liberto, yo te liberto. Si me lo permites, te liberto. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ay, ay, ay. Dios necesita valientes hoy que le digan de esa manera al Señor. Gente valiente hoy. Saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. Tú sabes lo que es tu vida antes. Cuando adorabas, cuando cantabas, cuando celebrabas. Así te la quiere devolver el Señor. Devolverte la alegría de vivir. Devolverte el gozo de vivir. Devolverte aquella sonrisa en tus labios. Tú no estás enferma. Tú no estás vencida. Tú no estás destruida. Dile al Señor, sácame de la cárcel. ¿Sabe con qué estoy peleando con mentes que están sencillamente en lo más profundo de algunas cárceles? Y veo la oscuridad. ¿Y sabes por qué estás hablando lenguas? Le voy a hablar ahora a la iglesia. ¿Sabes por qué tú estás intercediendo en lengua? Y me gustaría que entraras en esa comunión. Porque estás ayudando a esa vida que está en una cárcel profunda. Hay unos que ya entendieron mi mensaje. Y es a ellos, es al otro, no es a ti. Entonces me estás diciendo, ¿por qué el pastor insiste? Ya yo contesté. Sí, pero es que estoy peleando por unas vidas. No me pueden escuchar donde están. Aquí hay mentes que no me pueden escuchar donde están. Pero si hubiera una iglesia que me ayudara. Pero lo que hay es gente diciendo, el pastor dijo que terminó, pero no acaba de entregar. Entonces dígame, si usted estuviera en esa cárcel profunda y yo lo dejara. Si yo lo dejara a usted en la deriva, ¿qué usted pensaría de su pastor? Están en la cárcel.